¿Qué ayer estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la insanidad correcta, pero como es más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personalidades colectivas, y darte permiso de hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, con su gloria. Todo lo que es esto, puntuación, nuestro gran. Gracias, acerca de que cada buen malo puede poco, todo no es con chicos puedo hacer. O bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de EMC² sobre esa extrema, con todos los personajes que has creado, para poder estar entre las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad no es la correcta, pero como es lo más familiar, lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personalidades colectivas y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, puntuación, es un scrum. Gracias, acerca de que cada buen malo pay poco, todo no es corto, chicos, por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la insanidad correcta, pero como es más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, fundación, estrés y scratch. Gracias. Acertar que cada buen malo podipoc, todo lo es corto, chicos, por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la insanidad correcta, pero como es lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, serlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, estrés y escras. Gracias. Acertar que cada buen malo puede todos los chicos bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, puntuación, es un scrum. Gracias. Acertar que cada buen malo puede todo no es corto, chicos, pobas, bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado, para poder estar en todas las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la enseña correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres. Y ya no es de las personas colectivas y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, estrés, escas. Gracias. Acertar que cada buen malo puede todo no es corto, chicos, por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado, para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la insanidad correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y ya te permite hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, estrés, es gracias. Acertar que cada buen malo puede todo no es corto, chicos, por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado, para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la enseña correcta, pero como es lo más familiar, lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, serlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, estrés, es gracias. Acertar que cada buen malo puede todo no es chicos, por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como es más familiar, lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, serlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, es un scrum. Gracias. Acertar que cada buen malo puede todos los cortos, chicos, por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la enseña correcta, pero como es lo más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres. Y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, es un scrum. Gracias. Acertar que cada buen malo puede todo lo es corto, chicos, por las bases y más allá, que ya lo estás utilizando para crear la dominación de MC² sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la enseña correcta, pero como es más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personalidades colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condición, estrés, es crash.
Gracias. Aceptar que cada buen mal webhook, todos nuestros cortos chicos, probad bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de Square Surveillance extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas, y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, con su gloria. Todo lo que es esto, condición, esto es crash. Gracias, acertar que cada bueno lo puede todos los chicos puedan bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre ese extrema, con todas las personas que has creado, para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer a esa parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la enseña correcta. Pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas, y darte permiso hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esta condición de estrés es crash. Gracias. Aceptar que cada buen malo puede todos los chicos para bases y más allá, que estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos de esa extrema, con todas las personas que has creado, para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta de los demás, que en realidad es la correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres. Y ya no es de las personas colectivas y ya te permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es tu condición, estrés, escasez. Gracias. Aceptar que cada buen malo puede todos los cortos chicos por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esta condición es gracias. Aceptar que cada buen malo puede todos los chicos por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, serlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, con su gloria. Todo lo que es esta condición de es gracias, acertar que cada buen malo puede todos los cortos chicos por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos sobre esa extrema, con todas las personas que has creado para poder estar entre las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta. Pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas, y darte permiso hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, puesto con gloria. Todo lo que es esta condición es gracias, acertar que cada buen malo puede todos los cortos chicos por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos en extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas, y darte permiso hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esta condición de estrés es gracias, aceptar que cada buen malo puede todos los 9 cortos chicos por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de EMC Square sobre esa extrema, con todas las personalidades que has creado para poder estar en todas las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personalidades colectivas, y ya te permite hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esta condición de Stream Scrum. Gracias a usted que cada bueno lo puede todos los cortos chicos para bases y más allá, que ya estás utilizando para crear dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y ya te permite hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esta condición de Streaming Scrum. Gracias. Aceptar que cada bueno malo voy todos los cortos chicos por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de esos cuerdas sobre esa extrema, con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que has mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que ya eres, y ya no es de las personalidades colectivas y darte permiso hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esta condición de Streaming Scrum. Gracias, acertado que cada bueno malo voy por todos los cortos chicos por bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square de Surveillance extrema con todas las personalidades que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad de gloria. Todo lo que es esto condiciones de un Scrum.
Gracias, aceptar que cada bueno, malo, todo es corto, chicos, por bases y más allá, que estás utilizando para crear la dominación de sus cuerpos extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como demás familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personalidades colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esta condición es crash. Gracias. Aceptar que cada buen malo puede todo no es corto, chicos, por las bases y más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de un square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que si eres. Y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, con su gloria. Todo lo que es esto, condiciones, en Scrum. Gracias, acertar que cada buen malo puede todo nuestro chicos por las bases y más allá que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, ya no desde las personalidades colectivas, y ya te permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo, con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esta condición de Street Scan, gracias a aceptar que cada uno al K-pop, todos los chicos por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la enseña correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas, y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo, con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esta fundación de Street Scrum, gracias a acertar que cada uno lo puede todos los chicos por las bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de ese square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la escena correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas y ya te permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad de gozo y gloria. Todo lo que es esto, condiciones, estudios, crash. Gracias. Acertar que cada uno lo voy por todos los cortos chicos para así más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como el más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personas colectivas, y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esto, condiciones, en Scrum. Gracias, acertar que cada buen mal huevo, todos los cuatro chicos para y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar entre las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad es la correcta, pero como lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personas colectivas y darte permiso hacer la invitación, serlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condiciones, en Scrum. Gracias, acerca de que cada buen malo puede todos los cortos chicos para bases y más allá, que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personas que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado, para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta de los demás, que en realidad es la correcta. Pero como el más familiar lo sigues eligiendo en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres, y ya no es de las personalidades colectivas y ya te permite hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que es esto, condiciones, es crash. Gracias. Aceptar que cada uno lo puede por todos los cortos chicos por así más allá. Que ya estás utilizando para crear la dominación de MC Square sobre esa extrema con todas las personalidades que has creado para poder estar dentro de las estructuras que han mimetizado para poder pertenecer y ser parte de la realidad correcta a los demás, que en realidad la enseña correcta, pero como es lo más familiar lo sigues eligiendo, en vez de realmente permitirte vivir desde el ser que sí eres y ya no es de las personalidades colectivas y darte permiso hacer la invitación a hacerlo todo, tenerlo todo, experimentarlo todo con total facilidad, gozo, gloria. Todo lo que es esta condición estoy en Scrum. Gracias, acertar de que cada buen malo paybook, todos los cortos chicos por bases y más allá.